Bíblicamente la Biblia nos enseña mucho acerca del tema de la fe, Biblically, the Bible teaches us a lot about the topic of faith, especialmente en el Nuevo Testamento. especially in the New Testament. Y podemos observar sin lugar a duda And we can observe without a doubt que cuando hablamos de la fe, that when we speak about faith, estamos hablando de aquello que nos hace acercar profundamente a Dios we're talking about something that brings us closer to God, y de aquello que nos hace que seamos hijos que agrademos al Padre. and that which makes us children that please the Father. Ya que la Biblia dice en el libro de Hebreo que sin fe es imposible agradar a Dios. Since the Bible says in the book of Hebrews that it is impossible to please God without faith. En el libro de Hebreos capítulo 11 encontramos 40 textos bíblicos que nos habla para que nosotros entendamos acerca de cómo desarrollar nuestra fe. In Hebrews 11 we find scriptures that teach us how to develop our faith. Y es importante que podamos leer ese capítulo de una forma muy intensa en estos últimos días de este año. And it's important that in these last days of the year of 2014 we read intensively chapter 11 of the book of Hebrews. Y esto nos indica diferentes aspectos de la fe. And this indicates different aspects of faith. Ahora, Primera de Timoteo capítulo 6, el verso número 12, el texto que voy a leer en esta mañana, Now 1 Timothy 6:12, nos dice de la siguiente manera. it says the following way. Podemos leer el verso 11, el verso anterior. We can read the verse 11. Y es Pablo está escribiendo a su hijo espiritual Timoteo. And Paul is writing to his spiritual son Timothy. Y dice, pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades, persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. And it says, by you, Timothy, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, and gentleness. El verso número 12 entonces dice, pelea la buena batalla de la fe, And verse 12 says, fight the good fight of faith. pelea la buena batalla por la fe verdadera, aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que confesaste también delante de muchos testigos. And it says, fight the good fight of faith, lay hold of eternal life, to which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. Entonces Pablo refiere a Timoteo algo más que podemos aplicar al tema de la fe. So then Paul says to Timothy something more that we can apply to the topic of faith. Y la Biblia y Pablo escribe a Timoteo que hay una buena batalla. And Paul writes to Timothy, and the Bible says that there is a good battle. Cuando nosotros consideramos la palabra batalla o guerra, ninguna batalla o guerra es buena. When we consider the word battle or warfare, there is no battle or war that is good. Porque siempre deja sus consecuencias y lamentaciones trágicas. Because it always leaves consequences and lamentations. Pero Pablo dice que la fe es una buena batalla. But Paul says that faith is a good battle. O sea, la buena batalla de la cual Pablo nos hace referencia es la batalla de la fe. Which means the good battle that Paul makes a reference to is the battle of faith. Y yo quiero en esta mañana compartir cómo pelear la buena batalla de la fe. And this morning I want to talk about how to fight the good battle of faith. Algunos no saben cómo luchar por su fe. Some don't know how to battle for their faith. Si la Biblia dice que la fe es una buena batalla, significa que hay que luchar por mantenerla. If the Bible says that faith is a good battle, then that means that we need to fight for it, to Al- maintain it. Pueden surgir varias preguntas con relación a este tema que estamos abordando en esta mañana. Many questions can come up about the topic that we're talking about this morning. Quizás una pregunta que nos haríamos todos nosotros, ¿tengo suficiente confianza como para tener esa confianza en Dios? Perhaps one question that we may ask ourselves is, do I have enough trust to have this type of trust in God? Quizás otras personas pueden llegar a preguntar si hubiera sanado esa persona, posiblemente se debería a que yo hubiera tenido más fe y quizás no tuve la fe suficiente. Perhaps some people may say, if I had faith, then that person could have been healed, but I didn't have enough faith. O quizás no me ascendieron a una posición de trabajo o no he hallado gracia donde estoy porque posiblemente no tenga suficiente fe. Or perhaps they did not ascend me to another position in the work, in the job, because I don't have enough faith. Si realmente confío plenamente en Dios, If I truly trust in God, ¿por qué tengo esos pensamientos de claudicación
claudicación, de duda y de temor, como escuchamos los mensajes anteriores? Why do I have these thoughts of doubt and fear as we heard in the previous messages? Si mi fe es firme, If my faith is firm, si actúo con fe, if I act with faith, lo primero que nosotros tenemos que reconocer en toda esta forma de pelear la buena batalla de la fe the first thing that we must recognize in this way of battling the fight of faith es que una de las manifestaciones de mi fe es testificar a otros el Cristo o Jesús a quien he conocido y se me ha revelado a mi vida. is that one of the manifestations of my faith is to testify of Christ, the one that revealed himself to my life. Ese es uno de los problemas más drásticos, que mucha gente de fe no habla acerca de la experiencia y de su Señor amado. That's one of the most drastic problems, that people of faith, they don't speak of their experience or their beloved Lord. Quizás algunas veces hay personas que dicen, es que yo a la gente que testifico acerca de Cristo no confiesan al Señor. Is that perhaps some people may say the people that I testify about Christ, they don't confess the Lord. Posiblemente porque yo no tenga un nivel de fe suficiente. Perhaps because I don't have enough level of faith. Pero Pablo se refirió y dijo, pelea la buena batalla de la fe. But Paul said, fight the good battle of faith. O sea, para Pablo y para todo hombre y mujer que ha creído, confía y Dios se le ha revelado, For Paul and every man that trusts and believes in God and that God revealed himself to them, la batalla por la fe no está limitada a un ministerio determinado. the battle for faith is not limited to a determined ministry. Nosotros podemos observar las diferentes iglesias que Pablo estableció en Asia, We can observe the different churches that Paul established in Asia, y algunas de ellas tuvieron muchos conflictos con el tema de la fe. and some of them have great conflicts because of the topic of faith. Por eso que Pablo de una forma consistente dice, peleen la buena batalla de la fe. That's why Paul consistently says, fight the good battle of faith. Es decir, Pablo está hablando más allá de una relación personal con el Señor. Which means Paul is speaking about a relationship that is beyond a personal relationship with the Lord. Pablo está admitiendo que la batalla de la fe Paul is admitting that the battle of faith es una buena batalla, is a good battle. y realmente cuando él escribió acerca de esta buena batalla, And when he wrote about this good battle, la escribió en sus últimos días de ministerio, he wrote it in his last days of ministry, mientras estaba a punto de ser ejecutado y en el lugar llamado prisión. while he was about to be executed in a prison. En un lugar como eso, en la prisión y a punto de ser ejecutado, Pablo está diciendo a Timoteo y a otros que peleen la batalla de la fe. In such a place where he was in a prison and about to be executed, he writes to Timothy and to others to fight the good battle of faith. Quizás para cada uno de nosotros en esta mañana escuchando este mensaje nos cueste creer o nos cueste aceptar el hecho de que existe algo llamado como una buena batalla. Perhaps to us it may be difficult to believe or accept that there is something called as a good battle. Muchos hoy en día, al multitud de personas, llegan a pensar que no vale la pena luchar por las cosas, Many people think today that it's not worth it to fight for things, que no vale la pena luchar mucho por las cosas que rodean al ser humano. that it's useless to fight for the things that surround human beings. Sin embargo, la Biblia dice que sí vale la pena luchar y batallar por la fe. Yet the Bible says that it is useful, that it's good, it's worth it to fight the good battle of faith. ¿Por qué molestarse cuando la Biblia dice clara que tienes que pelear la buena batalla de la fe? Why be bothered when the Bible says clearly that you need to fight the good battle of faith? Sabiendo que esa batalla es una buena batalla. Knowing that that battle is a good battle. La Biblia dice que cualquier cosa que tú y yo hagamos sin fe no podemos agradar a Dios. The Bible says that anything that you and I do without faith is not pleasing to God. Cualquier cosa que hagamos, no importa el mayor o menor esfuerzo que hagamos en nuestra vida por agradar a Dios, si no hay fe no lo podemos agradar a Él. Anything that we do in our lives, regardless of how big or how little, if there is no faith, then we cannot please O Him. sea que la fe es una batalla que tenemos que librar para agradar no a los hombres sino a Dios. So faith is a battle that we need to fight to please not men but God. La Biblia nos dice en Efesios 2:8 que la gracia se alcanza por la fe. The Bible says in Ephesians 2:8 that grace is reached by faith. En el libro de Romanos 12:3 nos dice que todos tenemos la capacidad de tener fe. Romans 12:3 says that we all have the ability to have faith. Y algo asombroso al estudiar la fe es que la fe es considerado como un fruto And something amazing as we study faith is that faith is considered a fruit. y es el único fruto que es considerado luego como un don.
And it's the only fruit that later is considered as a gift. ¿Os escuchó lo que estoy diciendo? Did you hear what I said? Cuando se enumera acerca de los frutos del Espíritu, When the fruits of the Spirit are mentioned, la fe es mencionada como un fruto, pero luego más tarde es considerada como un don. faith is mentioned as a fruit, but later as a gift. O sea, lo que el Señor te quiere enseñar a ti, a mí, que nada es imposible Which means what the Lord wants to teach you and I is that nothing is impossible cuando se tiene fe. when you have faith. Nada es imposible Nothing is impossible cuando se tiene fe, when you have faith. aunque sea tan pequeña como la semilla que fue colocada en nuestras manos la semana pasada. Even if it's as small as the seed that was placed in our hands last week, Como la semilla de mostaza. as the seed of mustard. Usted vio lo ínfimo, lo pequeño, lo diminutivo que es esa semilla. You saw how little, how tiny that seed was. Entonces tenemos que entender qué es lo que el Señor nos quiere comunicar a través de estos mensajes relacionados al tema de la batalla de la fe. So then we need to understand what the Lord wants to communicate to us through the messages of the battle of faith. La Biblia es muy clara acerca del poder que desata la fe en Dios. The Bible is very clear about the power that is loosened by faith in God. Sin embargo, hoy en día hay miles y miles de creyentes confundidos Yet today there are millions and millions of believers that are confused respecto a cómo entender, batallar y desarrollar la fe en Dios. in regards to how to battle and how to develop their faith in God. Y realmente nosotros necesitamos entender que todo ministerio para funcionar tiene que funcionar no en su propio pensamiento, no en sus propios planes, sino en la fe de Dios. And we must understand that for every ministry to develop, they must develop not in their own thoughts or plans, but in the plans of God, in the faith in God. ¿Por qué algunos ministran con efectividad Why some minister effectively mientras que otros realmente utilizan while others truly o utilize, parecen utilizar la fe or it seems that they use faith de tal manera que hacen al hombre como amo de su propio destino, in such a way that they make man as Lord of his own destiny, en lugar de reconocer a Dios como el único soberano de todas las cosas? instead of recognizing God as the only sovereign God over all things. Mi fe nos tiene que ser depositada en uno o otro hombre. My faith does not have to be deposited in one or another man. La fe del imposible está basada y asentada en Dios y su presencia. The faith of the impossible is affirmed in God and his presence. Y aunque muchas veces no nos queramos dar cuenta, hoy tú y yo estamos librando una batalla por mantener la fe ardiente en nuestra vida. And even though sometimes we don't realize it, today we're fighting a battle to keep the burning faith in our lives. No podemos ignorar que la fe tiene un enemigo. We cannot ignore that faith has an enemy. En realidad la fe tiene dos enemigos. In truth, faith has two enemies. Dos enemigos muy tenaz, muy persistente. Two persistent and terrible enemies. Y esos dos enemigos, por un lado se llama Satanás And those two enemies, on one side is called Satan, y por otro lado se llama nosotros mismos. and on the other side is called ourselves. Nosotros mismos somos el enemigo número uno de la fe We are the number one enemy of faith. y Satanás también es enemigo de la fe. And Satan is also an enemy of faith. Satanás emplea muchas estrategias Satan uses many strategies en ataques sobre nuestra vida para disminuir el nivel de nuestra fe. and attacks over our life to decrease the level of faith. Pero quizás le sorprenda saber a cada uno de nosotros But perhaps it surprises you to know que el enfoque principal del ataque de Satanás that the main focus of the attack of Satan está dirigido casi exclusivamente a que nuestra fe sea afectada. is directed exclusively to affect our faith. Él sabe que si le puede quitar la efectividad de la fe, He knows that if he can take away the effectivity of faith, usted deja de ser eficaz en Dios, en su obra y en su presencia. you stop being efficient in God, his work and his presence. Conforme dice Primera de Timoteo, mejor dicho, Segunda de Timoteo 2:18. According to 2 Timothy 2:18, Él quiere derrocar y derrotar su fe. he wants to defeat your faith. O sea, Satanás no solo será el causante de toda esa lucha que tú y yo estamos librando a diario, So Satan not only causes the battle that we fight daily, parte de ella también seremos nosotros mismos, part of it will be us, porque estamos constituidos por una naturaleza débil, humana. because we're constituted by a nature that is weak and human. Si no logramos fortalecer nuestra naturaleza humana,
if we don't strengthen our human nature, también se va a oponer a cómo desarrollar niveles de fe profundo en Dios. it will also oppose to developing deep levels of faith in God. ¿Qué requiere la fe para desarrollarla y pelear la buena batalla de la fe? What does faith require to develop it and fight the good battle of faith? Lo primero que necesita la fe para desarrollarse y nosotros librar esa buena batalla The first thing that faith needs to develop and for us to fight a good battle es oír. is to hear. Diga al que está a su lado, tienes que estar dispuesto siempre a oír. Tell the person next to you, you must always be willing to listen. Porque la fe viene por el oír. Because the faith comes by hearing. Pero no el oír de cualquier cosa, sino el oír de la palabra de Dios. But not simply hearing anything, but hearing the word of God. ¿Y sabe cuántos miles de personas resisten y se oponen a oír la verdadera palabra de Dios? And you know how many thousands of people resist and oppose to hearing the true word of God? La fe viene por el oír, número uno. Faith comes by hearing, number one. Tenemos que tener nuestros oídos sensitivamente agudizados para oír la voz de Dios y no la voz de la confusión. We must have our ears sensitive and acute to hear the voice of God and not of confusion. Entonces la primera alternativa, la primera manera de poder desarrollar la fe, So the first alternative, the first way of developing faith, tienes que oír continuamente lo que Dios dice por su palabra. you need to hear continuously what God says through His word. Lo segundo que te va a enseñar la buena batalla de la fe es tomar decisiones. The second thing that you will learn through the good fight of the battle of faith Saber qué decisiones tomar, saber qué decisiones no tomar. is to make decisions good, what decisions to make and not to make. Lo tercero que produce la fe es una actitud de arrepentimiento cuando fallamos a Dios. The third thing that faith develops is an attitude of repentance when we fail God. Y cuarto, lo que enseña la fe es estar dispuesto a aprender cada día. And fourth, what faith develops is to be willing to learn each day. Algunos piensan que todo lo saben y no hay nada que aprender. Some think that they know everything and there is nothing for them to learn. Si usted entiende esta palabra de esta mañana, If you understand the word this morning, usted va a participar el próximo año en la clase de Instituto Bíblico de una manera continua, persistente y perseverante. you're going to persevere and be persistent in the institute the coming year. Usted va a participar del discipulado. You're going to participate of the discipleship. Porque yo puedo orar todo el año para que su fe se desarrolle. Because I can pray all year for your faith to develop. Pero la manera como su fe se desarrolla es cuánto aprende usted de lo que Dios dice en su palabra. But your faith develops according to how much you learn from what God says and His word. Y el hecho de oír, And the fact of hearing, el hecho de tomar the decisiones, fact of making decisions, el hecho de arrepentirnos the fact of repenting, y el hecho de aprender, and the fact of learning, estos son retos en la que no interviene el diablo. these are challenges that the devil does not intervene. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir en esta mañana? Are you understanding what I'm trying to say this En mi morning? disposición de oír, decidirme, arrepentirme y aprender, In my willingness to hear, to listen, to repent, and to learn, eso no interviene el diablo. the devil does not intervene Eso in this. tiene que ver con mi propia naturaleza, mi propia decisión. This has to do with my own nature and my own decision. O sea, como él sabe cuál difícil puede ser la buena batalla de la fe, So because he knows how difficult it can be, the good battle of faith, Satanás procura influir nuestra vida con mentiras en nuestro propio ser. Satan tries to influence our lives with lies. Él nos puede engañar He fácilmente can deceive us easily. porque Satanás es ingenioso en la manera de engañar al ser humano. Because Satan is very wise in the way of deceiving Pero human beings. yo en Dios y en su poder decido oírle a Dios. But in God and His power, I decide to hear God. Decido tomar decisiones correctas en Dios. I decide to make correct decisions in God. Necesito arrepentirme cuando veo que fallo a Dios en alguna área. I need to repent when I see that I fail God in any area. Y necesito estar dispuesto a aprender día a día, momento a momento. And I need to be willing to learn day after day, moment after moment. Es muy importante, iglesia, que podamos asimilar
todo lo que Dios nos enseña en su palabra. It is very important, church, for us to assimilate everything that God teaches through His Word. Cuanto más asimilamos la palabra de Dios, The more that we assimilate the Word of God, tanto más crecimiento tendremos en nuestra madurez espiritual. the greater growth in our spiritual maturity. Tanto más evaluaremos nuestra fe en Dios para alcanzar lo imposible. The greater that we will value our faith in God to reach the impossible. ¿Cómo es que se vivifica nuestra fe? How is our faith edified? Nuestra fe se vivifica a través de la palabra. Our faith is edified through the Word. Eso no lo digo yo, lo dice Romanos 10:17. Usted puede leer Romanos 10:17. This is not said by me, but Romans 10:17. Nuestra fe se vivifica por medio del poder de la palabra. Our faith is edified through the power of the Word. Y con ella peleamos contra adversidad del enemigo. And with it we fight against the adversities of the enemy. O sea, es importante entender esto. Which means it's important to understand this. Usted puede pedirle a Dios, iglesia, cualquier cosa. Church, you can ask God anything. Mientras tenga la fe correcta, While you have the correct faith, usted puede obtener en la voluntad de Dios lo que le está pidiendo a Dios. you can obtain in the will of God whatever it is that you're asking of God. Puede ser que usted esté pidiendo por salvación de sus hijos. It could be that you're asking God for the salvation of your children. Es algo que Dios también anhela y que Dios también desea. It is something that God also yearns for and desires. Si usted pide que sus hijos sean salvos, usted tiene que creer en una manera correcta que Dios va a responder a esa oración. If you believe that your children are going to be saved, then you need to pray and believe in a correct way that your children will receive that salvation. Puede ser que en esta mañana usted tenga una fe para entender que el Señor le va a sanar de toda enfermedad. Perhaps this morning you have the correct faith to believe that God is going to heal you of every infirmity. Y que lo que es imposible para el diagnóstico médico es posible para la intervención divina del Dios que tiene poder para hacerlo. And what is impossible for the medical diagnosis is possible for the God that is divine and can do it. Existen posibilidades de entender lo imposible a lo posible por medio de desarrollar nuestra fe. Exist possibilities to understand the impossible to the possible through our faith. Pero recuerda, tienes que librar este tipo de batalla. But remember, you need to fight this type of battle. No te puedes acomodar. You cannot be comfortable. No puedes cruzarte de brazo en el sentido espiritual. You cannot cross your arms spiritually Tú speaking. tienes que luchar por desarrollar y por mantener este nivel de fe. You need to fight to develop and maintain this level of faith. Llegar a tener certidumbre o decir certidumbre de fe To be certain in faith es algo por la cual vale la pena luchar y pelear esta buena batalla. is something that makes it worth it to fight for this good battle. Tenemos que buscar la fe no de acuerdo a mi emoción, sino de acuerdo a lo que Dios dice por su palabra. We need to seek faith not according to my emotions, but to what God says through His Word. La fe no funciona por la emoción y el sentimiento ocasional. Faith does not work through emotions or feelings, occasional emotions and feelings. La fe está unida y se activa cuando yo creo a lo que Dios declara por su palabra. Faith activates when I believe what God declares through His Word. Alguien dijo hace poco que realmente el mundo necesita desesperadamente Someone said that the world needs desperately héroes. heroes. En lo que respecta no a héroes como suele producir Hollywood, In regards to heroes, not in regards to what Hollywood produces, sino héroes en la fe. but heroes of faith. Porque no abundan hoy día héroes en la fe. Because heroes of faith do not abound today. 40 textos bíblicos, 11 de Hebreo, nos describe los diferentes héroes de la fe, Antiguo y Nuevo Testamento. 40 scriptures in the book of Hebrews 11 describes men of faith in the Old and New Testament. Yo quiero decirle en esta mañana I want to tell you this que morning en cada época, that in every en time, cada periodo de la iglesia de Jesucristo, in every period of the Church of Jesus Christ, siempre ha habido héroes de la fe. there have always been heroes of faith. Y han sido debidamente honrados y reconocidos primero por Dios y su presencia. And they have been honored and recognized first by God and His presence. Podríamos hablar de mucho, pero los héroes de la fe comienza describiendo el libro de Génesis conforme la descripción del libro de Hebreos 11. We can speak of many of them, but the book of Genesis begins talking about them according to the description of the book of Y Hebrews podríamos 11. hablar de cada uno de los que menciona el libro de Hebreos capítulo 11. And we can talk about each one that is mentioned in the book of Hebrews chapter 11. Fueron capacitados en ese nivel de fe.
They were trained in that level of faith. Y podemos ver que la fe les permitió hacer grandes proezas, no para ellos, sino para honrar al Dios a quien servían y en el Dios que confiaban. And we can see that faith allowed them to do great wonders, not to honor them, but to honor the God that they trusted. Ahora, ¿cómo nosotros podemos pelear la buena batalla y entender que Dios puede hacer de nosotros héroes de la fe? Now, how can we fight the good battle and understand that God can make of us heroes of faith? Hay un texto clave que menciona Primera de Juan, There's a key scripture in 1 of John, el capítulo 5 y el verso 4 con relación a esto que estamos hablando. chapter 5, verse 4. Y dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. And it says, and this is the victory that has overcome the world. Entonces cuando Él te habla, Dios, de victoria, So then when God speaks about victory, implica que es lo que sigue a un estado de batalla. it implies something that follows a state of battle. Si hay una buena batalla, If there's a good battle, hay también una buena victoria. then there's also a good victory. Si hay una buena batalla, If there's a good battle, hay un buen final. then there's a good ending. Entonces el apóstol Juan So then Apostle John, dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. it says, this is the victory that has overcome the world, our faith. O sea, es una pregunta que todos nosotros tenemos que tenerlo bien claro contestándola en esta mañana. Which means it is a question that we must all have clear as we answer it this morning Acerca de la fe. about faith. ¿Cuándo es uno ganador acerca de la batalla? When are you a winner in regards to the battle? Cuando uno es victorioso. When you are victorious. O sea, nuestra sociedad sugiere muchas cosas, Which means our society suggests many things, pero solo lo que Dios dice en su palabra es verdadero. but only what God says through His Word is true. O sea, la Biblia le enseña a usted y a mí So then the Bible teaches you and I que usted gana o ganamos that you win or we win cuando conseguimos claramente when we accomplish clearly el momento cuando estamos dispuestos a creer por completo en lo que Dios nos ha prometido. or the moment that we are willing to believe fully everything that God has promised to Le voy a us. explicar esto cómo funciona. I'm going to explain to you how this Le works. voy a explicar para que usted pueda entenderlo. I'm going to explain it so you can understand it. Algunos dicen, yo estoy sano Some say I am healed, y como yo estoy sano ahora, and because I am healed now, tengo fe. I have faith. La fe no funciona cuando tú ya adquieres las cosas o cuando tú ya recibes algo. Faith does not function when you already acquired something or when you received something. La forma de pelear la buena batalla de la fe y adquirir un nivel de fe en tu vida The way of fighting the good battle of faith and to acquire a level of faith in your life, se entiende, se manifiesta y se experimenta de la manera siguiente. it's understood and it manifests the following way. Si en un momento determinado tú estás rodeado por diferentes tipos de problemas, If at a given moment you're surrounded by different types of problems, tú no ganas cuando encuentras la solución a eso que te está opresionando. you don't win when you find the solution to that which is oppressing you. Tú no ganas cuando viene el problema, You don't win when the problem comes. cuando viene el problema, When the problem comes, y tú ganas and you win cuando viene la solución. when the solution comes. No debes de entenderlo así, You must not understand it this sino way. que cuando viene el problema, But when the problem comes, en el momento que activas tu confianza en Dios, the moment that you activate your trust in God, no cuando termina el problema, not when the problem is sino en over, el momento que tu confianza se activa plenamente en Dios but the moment that your trust fully is activated in y God, estás mirando por encima de tu problema, and you're over your problems, el Dios a la que tú estás creyendo, the God that you are believing ya activamente estás peleando la buena batalla de la fe. is actively fighting the good battle of faith. Tú no ganas cuando encuentras la solución al problema. You don't win when you find a solution for the problem. Tú ya has ganado cuando confías en Dios. En medio de tu problema ya está la victoria. You already won when you trust God in the midst of your problem, and there is what the victory is. En el momento que creo The moment that I believe que Dios me sustentará that God will sustain me durante los tiempos difíciles y más allá de las dificultades que yo creo que no pueden ser solucionadas. during the difficult times and beyond the situations or circumstances that I believe cannot be solved. Diga conmigo en esta mañana, más allá Say with me this morning, y beyond mucho más allá, and much more yo beyond. puedo creer que mi vida está sustentada por la confianza en Él. I
I can believe that my life is sustained by my trust in Him. No importa cuál sea el nombre del problema. It doesn't matter the name of the problem. Tienes que atreverte a creer que Dios te va a sustentar para tener resistencia en medio de ese problema. You need to dare to believe that God will sustain you so that you can be resistant in the middle of the problem. Por eso dice la Biblia, resistid al diablo y de vosotros irá. That's why the Bible says, resist the devil and he will flee away from you. ¿Cómo yo puedo resistir a algo si no tengo al Dios que me sustenta para poner un cuadro de resistencia? How can I resist something if I don't have the God that sustains me? Ese es lo que es la batalla de la fe. And that is what is called the battle of faith. Hay momentos muy difíciles. There are very difficult moments. Hay momentos muy apremiantes. There are hard moments. Y la gente dice, tienes que tener fe. And people say you need to have faith. Y mucha gente nos rodea, tienes que mantener la fe. And many people around us say you need to maintain your faith. Pero nadie nos enseña cómo batallar en la fe. But nobody teaches us how to battle in faith. Yo tengo que aprender a reconocer que mis fuerzas son débiles, que yo no puedo resistir lo que estoy enfrentando. I need to recognize that my strength is weak and I cannot resist what I am confronting. Pero he oído la palabra. But I heard the word. He tomado la decisión. I have made the decision. Porque he aprendido because I have learned que realmente Dios me puede sustentar aun cuando mis fuerzas no son suficientes. that truly God can sustain me even when my strength is not enough. Entonces, lo que la Biblia te enseña So then what the Bible teaches you, a ti y a mí en esta mañana, you and me this morning, es que no ganamos is that we don't win cuando conseguimos lo que queremos, when we accomplish what we want, sino en el momento que lo creemos. when we reach what we want, but in the moment that we believe. Yo no sé si está entendiendo algunos. I don't know if you're understanding. No ganamos We do not win cuando conseguimos lo que queremos, when we acquire what we want, sino en el momento que creemos. but in the moment that we believe. O sea, si estoy rodeado por problemas, Which means if I am surrounded by problems, lo repito otra vez, no gano cuando encuentro la solución, I repeat again, I do not win when I find the solution, sino en el momento que sé que Dios me está sustentando. but the moment that I know that God is sustaining me. Por ejemplo, vamos a suponer que viene de repente y nuestro cuerpo es afectado por algún tipo de enfermedad. For example, all of a sudden the body is affected by some type of illness. ¿Cuándo triunfo sobre la enfermedad? When do I have triumph over the infirmity? En el momento que soy sano, The moment that I am healed, en el momento que viene mi sanidad, the moment that my healing comes, es allí cuando realmente tengo que desarrollar o cuando ya tengo mi fe. is it there when I need to develop my faith or when I already have my ¿Cuándo faith? triunfo sobre la enfermedad? Where do I triumph over infirmity? ¿Cuándo puedo sobreponerme sobre la enfermedad? When can I stand over the infirmity? ¿Cuando soy sanado? When I am healed? No. No. Cuando confío en las promesas de un Dios que tiene poder para sanarme. When I trust in the promises of a God that has the power to heal me. Cuando confío que Jesucristo es mi sanador vivo y es real para mí, no es ciencia ficción, sino que Él dice, yo soy tu sanador. When I trust that Jesus Christ is my healer, it's not science fiction, but He is real and He says, I am your healer. O de repente viene la enfermedad y te golpea. Or all of a sudden the illness comes and strikes Tú you. puedes tener dos reacciones. You can have two reactions. O desequilibrarte emocionalmente, Or lose equilibrium emotionally. debilitarte emocionalmente, Become emotionally weak. venirte abajo en el desánimo, en el desaliento, Fall down in discouragement. o confiar plenamente en entender que has aprendido, has oído, Or to trust that you have understood and you have heard. de que el Señor es tu sanador, You have learned that the Lord is your Savior. que es vivo y que es real. That He is alive and He is real. Todavía no he sido sano, I have not yet been healed. no he recibido mi sanidad, I have not received my pero he healing. activado algo en mi cuerpo, en toda mi genética natural, física afectada. But I activated something in my body, in my physical and natural genetics that was affected. Él he mandado una
información a todo mi sistema genético I sent an information to my entire genetic system que está siendo atrapado por muchas cosas que quisiera ser atrapado, that is being trapped by many things. y le envío un mensaje a todo mi cuerpo que ahora está siendo afectado, And I send a message to my entire body that is now being affected. y es la batalla de la fe And it is the battle of faith que logra decir a toda información alterada: el Señor es tu sanador, no temeré mal alguno. that it tells every information that was altered, the Lord is your healer, I will not fear Hay una anything. batalla que se está librando There is a battle that is being delivered entre la enfermedad que tienes in between the infirmity that you have y el sanador que tienes, and the healer that you have, entre el dolor que padeces between the pain that you have y la promesa que se activa. and the promise that is activated. Esto es una batalla que se está librando en ti y en mí. This is a battle that is being fought in you and me. Pero gloria al Señor que Él ha determinado llamar una buena batalla. But glory to the Lord that He has determined to call it a good faith. Porque al final tú serás sanado. Because in the end you will be healed. Al final tú serás rescatado. In the end you will be rescued. Al final tú serás transformado. In the end you will be transformed. Pelea la buena batalla de la fe Fight the good battle of faith y echa mano a la vida eterna, porque es la promesa de Dios. and take a hold of eternal life because it is the promise of God. Hay otro caso ejemplar, There's another example. otro ejemplo aplicable. Another example that you can Puede ser apply. que te encuentres en extrema pobreza. It could be that you find yourself in extreme poverty. Puede ser que estés viviendo momentos de escasez y de necesidad agobiante. It could be that you're going through difficult times of lacking and you're not having enough. ¿Cuándo puedo vencer esa situación? When can I overcome this situation? Gano en el momento que creo I win the moment that I believe en lo que Dios me ha dicho in what God has said acerca de mi situación en ese momento que me está afectando materialmente. about the situation that is affecting me at that moment financially. Quiero que reciba esa impresión del Espíritu en tu espíritu. I want you to receive this impression of the Spirit in your Que spirit. para cada situación de necesidad o de situación difícil en nuestra vida, That for every situation of need or difficult situation in our lives, hay promesas múltiples que son activadas para que sean manifestadas en nosotros. there are multiple promises that are activated to manifest in us. Entonces estás pasando por un momento de escasez. So then you're going through a moment of lacking, of not having enough. No sé si voy a terminar hoy, pero en esta palabra de fe, I don't know if I'm going to conclude today, en but in this esa word of verdadera faith, fe de la batalla de la fe, in this word of the battle of faith, hay muchas cosas que vamos a aprender a cómo entender cómo funciona la fe como fruto y la fe como don. we're going to understand how it works, the faith as a fruit and the faith as a gift. Dice la Biblia que tú y yo somos más que vencedores. The Bible says that you and I are more than conquerors. No es que somos vencedores. It's not that we are conquerors. Si somos vencedores, If we're conquerors, es porque estamos librando una batalla. it's because we're fighting a battle. Ahora, Biblia dice que tú y yo somos más que vencedores Now the Bible says that you and I are more than conquerors. en el momento mismo en que ponemos nuestra fe en el Hijo de Dios. The moment that we put our faith in the Son of God, Y en el momento que ponemos nuestra fe en lo que Dios dice en su palabra. and the moment that we put our faith in what God says through His Es lo que word. recién he mencionado, lo que Juan dice, que nuestra victoria es la fe que hemos depositado. Is what John says, that our victory is the faith that we have deposited. Y dice la Biblia que esa fe vence al mundo. And the Bible says that faith overcomes the world. En ese texto aparece 2 veces la palabra vencer In that scripture appears twice the word to overcome, y aparece solo una vez la palabra victoria. and it appears only once the word victory. 2 veces la palabra vencer Twice the word to overcome, y una sola vez la palabra victoria. and once the word victory. O sea, lo que el Señor nos está diciendo, So what the Lord is saying to us, que nos va a hacer más que vencedores. that He's going to make us more than conquerors. Lo verdadero, lo que es fundamental, What is true, what is fundamental, es que cuando tú y yo depositamos nuestra fe en el Hijo de Dios, nuestro Señor is Jesucristo. that when you and I deposit our faith in the Son of God, our Lord Jesus Christ, O sea, nuestra fe which means our faith no nos transforma en un vencedor, does not transform us into an overcomer, ni nos da una victoria que nadie nos puede quitar, nor gives us a victory that nobody can take away, sino que es una batalla que tú y yo tenemos que librar. but it is a battle that you and I need to fight.
Es una batalla, es una batalla It is a battle que yo tengo que librar that I need to fight. en el nombre glorioso de Jesucristo. In the glorious name of Jesus Christ. Entonces hay muchas cosas que la Biblia contesta So there are many things that the Bible answers. en cuanto a los héroes de la fe. In regards to the heroes of faith. La Biblia nos dice, aunque Enoc fue traspuesto por Dios porque caminó con Dios. The Bible says that Enoch was taken with God because he walked with God. ¿Y por qué lo traspuso Dios? Porque él agradó a Dios. Es decir, para agradar a Dios tenemos que tener fe. And why did God take him? Because he pleased God. So that means that to please God, we need to have faith. Tú no puedes caminar con Dios, agradar a Dios si no tienes fe en él. You cannot walk with God or please God if you don't have faith in him. Enoc no murió. Enoch did not die. Enoc agradó He pleased God. a Dios por su testimonio. He pleased God by his testimony. Eso es lo que nos dice la Biblia. That's what the Bible says. Número uno, que nos enseña que la fe es agradable y busca a Dios. Number one, it teaches that faith is pleasing and it seeks Y God. es galardonadora de todos aquellos que le buscan. And is a giver of everyone that seeks him. ¿Qué significa buscar? What does it mean to seek? ¿Qué significa que la fe es agradable para aquellos que buscan a Dios? What does it mean that the faith is pleasing to those that seek God? Buscar significa investigar, To seek means to investigate, anhelar, demandar. to desire, to demand. Es una promesa premiante. It is a promise with a No with a se promise. trata de molestar a Dios. It's not about bothering God. No se trata de molestar a Dios. No, it's not about bothering Es de God. pedirle a Dios en el nombre de Jesús. It's about asking God in the name of Jesus. O sea, lo que el Señor está diciéndonos en esta mañana, no dejes que Satanás te haga creer que el Señor a quien tú amas y sirves en momentos determinados se duerme en la barca. What it means is that do not let Satan make you believe that the Lord at a determined moment falls asleep in Y the que boat. no le interesa para nada tu situación. And that he doesn't care about your situation. A la vez el Señor te está revelando, no tengas ningún reparo en buscar a Dios, porque Dios es galardonador de aquellos que le buscan. The same way, what the Lord is saying is do not hesitate to seek God because he gives to those that seek him. Si usted quiere saber más acerca de esto, lea en su casa Lucas capítulo 11 del verso 5 al 10. If you want to know more about this, read Luke 11. Y ahí en esos textos Jesús habla acerca de importunidad, And in those scriptures, Jesus speaks about que this. tiene que ver insistencia. That has to do with insisting. ¿Qué significa la palabra importunidad o insistencia? What does the word to insist means? Viene de dos palabras. It comes from two words. Significa sin timidez. It means without being shy. Usted no le puede pedir a Dios con temor. You cannot ask of God with fear. Usted no tiene que tener timidez cuando a Dios se acerca confiadamente. You should not be timid when you come to God trusting. Usted crea que lo hay Believe that he will y give que to se you. te va a revelar a tu vida. And believe that he will reveal himself Número to uno, your diga life. conmigo en esta mañana, la fe agrada a Dios. Number one, say faith pleases God. ¿A qué otra cosa hace aparte de agradar a Dios? What else does it do aside from pleasing God? La fe cree que Dios existe, Faith believes that God exists. cree que es real, Believes that he is real. cree que allí está para manifestar su gloria y presencia. Believes that he is there to manifest his glory and presence. Yo preguntaría a la iglesia, ¿cuántos creen que la presencia del Señor está aquí en esta mañana? Algunos sí lo van a entender. I would ask the entire church how many believe that the presence of the Lord is here this morning, and some would understand. Algunos quizás no pueden entenderlo. Some perhaps cannot understand that. Lo segundo que produce la fe es saber que Dios existe. The second thing that is produced by faith is to know that God exists. O sea, algunas oraciones de muchos creyentes Which means some prayers of many believers dan la impresión como que Dios no existe. give the impression that God does not exist. Algunos creyentes oran como si no estuvieran en la presencia misma de Dios. Some believers pray like if they were not in the presence of God. Son grabadoras repetitivas. They are like a recorder that repeats Quiero itself. decir algo, usted tiene que ser espontáneo cuando ora. I want to tell you something. You need to be spontaneous when you Usted pray. no puede ser mecánico cuando está orando. You cannot be mechanic when you pray. Usted cuando habla conmigo, cada vez que hablo con usted me habla de diferentes maneras. When you speak to me, every time that you speak to me in different ways. Cuando usted habla con aquel hermano o hermana, amigo, familiar, usted le habla diferentes temas. When you speak to that brother or sister or your family member, you speak about different topics. Pero cuando hablamos con Dios siempre repetimos lo mismo. But when we speak with God, we always repeat the same thing. Pareciera como que Dios
nos olvidó de aquellas cosas que estamos orando. It seems like God forgot the things that we're praying for. Tenemos que romper los parámetros de la rutina, de la monotonía. Orar a Dios significa una expresión de diálogo, de intercambio, sabiendo que estamos en su presencia. We need to break the parameters of routine, and to talk with God, we need to know that we're in a dialogue in His presence. Y algo que tengo que resaltar, que lo enseñó el apóstol Fernando, y lo vuelvo a resaltar, And something that I need to highlight that was taught by the Apostle Fernando, and I need to highlight es que again, cuando hablamos esa fe que depositamos en Dios, that when we speak about that faith that we deposit in God, y ahora estamos hablando de la parte de oración, and now we're talking about prayer, Él quiere que tú y yo, He wants you and I, en nuestra fe, in our faith, esté enfocada en la realidad de su existencia. that our faith is focused in the reality of His presence. Saber que Él existe. To know that He exists. Saber que Él existe. To know that He exists. Diga conmigo, saber que Él existe. Repeat with me, to know that He exists. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, So that when I come to God, yo no puedo comenzar a pedirle inmediatamente. I cannot begin to ask Him immediately. Yo no le puedo comenzar a pedir y a presentar mi necesidad en ese instante. I cannot immediately start asking for my things and my needs. Si Él está y su presencia está, If you're in His presence, yo tengo primero que orar y reconocer a través de mi clamor I need to first pray and recognize through my clamor que estoy delante de su presencia. that I am before His presence. Y como tal le voy a honrar, le voy a reconocer, le voy a adorar antes de pedirle algo. And as such, I'm going to honor, recognize, and worship Him before I ask something of Him. Esto es contrario a cualquier filosofía religiosa. This is contrary to any religious philosophy. Dios está allí cuando oramos. God is there when we pray. O sea, Él insiste y la Biblia nos revela Which means He insists and the Bible que reveals tú y yo debemos de pensar para complacer no al que nos está escuchando, el que está a nuestro lado, hermano, de cómo oramos. that we need to think that we are not pleasing the person that is next to us on how we pray. Nosotros tenemos que complacerlo a Él, que es su presencia en la que estamos. We need to please Him and know that we are before His presence. Yo recuerdo que hay gente que le decimos ore al Señor. I know that there are people that we ask them to pray to the Lord. Y hay personas que me han dicho así auditivamente, oído por mis oídos, pastor, yo no sé orar. And there are people that they have said to me, Pastor, I don't know how to pray. No sé orar como aquel hermano o hermana lo hace. I don't know how to pray like such brother or sister. No tengo palabras de cómo orar. I don't have words to pray. Y yo digo, aleluya, lo importante en esta mañana. And I say, hallelujah, the most important thing this morning. ¿Qué harías cuando realmente tus ojos fueran abiertos y vieres al Señor parado frente a ti? What would you do when your eyes are truly open and you see the Lord standing before you? Yo creo que algo le dirías. I believe that you would say something. Creo que algo expresaría tu boca, algo le dirías. I believe that your mouth would express something. Por lo You would menos say, te amo, eres maravilloso, eres extraordinario. at least I love you, you're amazing, you're extraordinary. Yo no necesito gente elocuente en la oración, necesito gente que vea a Dios en la oración. I don't need people with that are eloquent in prayer, but people that see God in prayer. Yo necesito que vean a Dios cuando están orando. I need people to see God when they're praying. Necesito que vean su presencia I need them to see His presence cuando están adorando. when they're worshiping. Necesito que sean extasiados por su gloria I need them to be amazed by His glory cuando estén adorando, when they're worshiping, cuando estén orando, when they're praying, cuando estén predicando, when they're preaching, cuando estén trayendo algo que traiga gloria a su nombre. when they're bringing something that brings glory to His Traten de name. saber que Dios está allí a su lado para capacitarlo a toda buena obra. Try to know that the Lord is next to you to equip you for all good works. En esta mañana This morning, yo reprendo la autoridad del nombre de Jesús I rebuke in the authority of the name of Jesus todo espíritu de religiosidad. every spirit of religiousness. Todo espíritu religioso se tiene que ir de toda vida. Every religious spirit must leave every life. Tú tienes que saber que en esta casa no
adoramos a un sistema ni a un hombre. You need to know that in this house we don't worship a system or a man. Dios está con nosotros. God is with us. Dios está con nosotros. God is with us. And Y vamos a complacerlo a Él. we're going to please No Him. importa lo que los demás opinen. It doesn't matter the opinion No of others. importa que otro te vea llorando. It doesn't matter that someone else No sees you importa que crying. otro te vea quebrantado. It doesn't matter that No someone sees you importa que broken. otro te vea saltando y adorando a Dios. It doesn't matter that someone sees you jumping or No nos worshiping ha God. llamado Dios a complacer a los hombres. We're not pleasing men, but God. Aleluya. Hallelujah. Dios es bueno. God is good. O sea, nosotros necesitamos de entender ese nivel de revelación. Which means we need to understand that level of revelation. ¿Usted cree que Dios existe? Do you believe that God exists? ¿Usted cree que Jesucristo existe? Do you believe that Jesus ¿Usted cree Christ que el Espíritu exists? Santo es real? Do you believe that the Holy Spirit is real? Ninguno tenemos problema. Then we don't have a problem. Pero la situación existe cuando la persona, tú o yo, estamos bajo presión. But the situation exists when the person, you or I, were under oppression. Cuando estamos bajo presión, When we're under oppression, nos olvidamos que Dios existe. we forget that God exists. Creemos We believe que existe Dios that God exists cuando atravesamos circunstancias difíciles. when we're going through difficult circumstances. Ahí es cuando su fe There is where your faith debe de agradar a Dios. should please God. Cuando por la fe When by faith puede ver a Dios you can see God en medio de su situación. in the midst of your situation. ¿Está entendiendo? Are you understanding? Cuando usted puede ver a Dios en medio de su situación, When you can see God in the midst of your situation, usted va a actuar diferente, you're going to behave differently. va a pensar diferente, You're going to think differently. va a hablar diferente, You're going to speak differently. va a tener una relación con Dios diferente. You're going to have a relationship with God that is different. Entonces, número 1, So number one, ¿qué es lo que he dicho? what did I say? La fe agrada a Dios. Faith pleases God. Número 2, Number two, la fe cree en que existe Dios. faith believes that God exists. Número 3, And number three, la fe sabe que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. faith know that God gives to those that seek Him. O sea, Which means esto está relacionado no con un salario this is físico, related not to a physical salary, no con dinero que se paga por un trabajo. not with money that you pay for a job. Si solo significara eso, If it would only mean this, entonces Dios then God, se agradaría si usted creyera que Él es un buen jefe. then He would be pleased with you simply believing that He's a good boss. Para algunos simplemente Dios es un buen jefe, For some, God is simply a good boss, un buen proveedor, a good provider, un buen sanador. a good healer. Pero Dios va mucho más allá de eso. But God goes beyond this. Cuando Dios te dice que es galardonador, no es pagarte un salario. When God says that He's a giver, it's not to give you a salary. Va mucho más allá It goes beyond that. de creer que Dios paga buenos salarios. Than to believe that God pays a good salary. Sirve a Dios Serve God porque Dios te va a dar un buen salario. because God will give you a Y good cuando la salary. persona físicamente no recibe el salario, And when the person physically does not receive the salary, no se enoja con aquel que lo dijo, sino contra el Dios que le han dicho que le pagaría un buen salario. is not angry with the one that said it, but with God who said that He would give him a good ¿Qué salary. es galardonador? What is it? What does it mean to say that He is a giver? Diga que está a su lado. Tell the person next to you, Dios no te va a pagar un buen salario. God is not going to give you a good salary. ¿Están pensando? Are you thinking? ¿Qué es galardonador? Dios es galardonador de aquellos que le buscan. God Eso gives es to otra those that seek Him. tercer manifestación de la fe. That is the third manifestation of faith. Es galardonador. He gives. O sea, Which lo que la Biblia nos enseña a través de esta inspiración divina what the Bible teaches through this divine inspiration, es que Dios es mucho más que una compensación. that God is much more than a compensation. Es más que el reembolso del valor de lo que tú
recibes. He's more than the reimbursement of the value of what you receive. ¿No es esto lo que dice Efesios capítulo 3, verso 20-21? Isn't this what Ephesians 3:20 and 21 says? Véalo del punto de vista, en primer lugar, véalo del punto de vista negativo. Now look at it from the negative point. ¿Cómo es posible agradar a Dios How is it possible to please God cuando creo? when I believe? ¿Cómo es posible agradar a Dios How is it possible to please God cuando creo que Él me da menos de lo que yo le pido? when I believe that He gives me less than what I ask? ¿Usted puede creer en ese Dios? Can you believe in that God? ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? No, usted no escuchó lo que dije. You didn't hear what I Usted said. no escuchó lo que dije. You didn't hear what I said. ¿No escuchó? You didn't hear. Y yo le he dicho lo siguiente. And I said the following. Miremos Efesios 3:20. Let's look Capítulo at 3, Ephesians. verso 20. Ephesians 3:20. ¿Lo tienes ahí o de la? Sí. Léelo primero en español. 3:20 y 21. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente, sigue, Y mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Sí? es decir, momento, aquí es, yo no voy, si vamos a predicar 21 y 22, entonces vamos a continuar hasta la noche, pero no, simplemente quiero resaltar dos tópicos ahí. I simply want to highlight two things here. Número uno, Number one, el deseo de Dios es darte mucho más a aquello que tú has pedido. the desire of God is to give you exceedingly more abundant Por lo tanto, than Dios what no you te puede asked. pagar un salario, Therefore, God cannot pay you a salary. porque un salario no es más allá de lo que tú has pedido. Because a salary is not exceedingly abundant than Pero what hay una abundant is. condición. But there's a condition. Según el poder que actúa en ti y en mí, According to the power that is in you and me. no es el poder humano, Not human power. es cuánto de Dios tengamos en nosotros, Is how much of God we have inside of us. cuánta gloria carguemos nosotros, How much glory do we carry? cuánta presencia haya metida en nosotros, How much presence is inside porque of us? eso que está metido según el poder que actúa en nosotros Because that is within us, according to the power that is in us, es el nivel que nosotros desarrollamos para pelear la batalla, la buena batalla de la fe. that Continúa level el that verso we siguiente. develop to fight the good battle of faith. ¿Qué dice el verso? Leíste el 20, ahora el 21. Y el 21 dice, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cómo es posible agradar a Dios cuando creo que Él me va a dar simplemente un salario o me va a dar menos de lo que le he pedido? So how is it possible to please God when I believe that He's going to give me simply a salary ¿Cuál es la or res- less than what I asked? Perdón, ¿cuál es la respuesta bíblica según lo que hemos leído, lo que Odelasi nos ha leído? What is the biblical answer according to what we read? O sea, no es posible agradar a Dios cuando creemos que Él responde a nuestra oración con lo mínimo indispensable So it's not possible to please God when we believe that He answers us with the minimum para ayudar a atravesar la circunstancia que estamos pasando. to help us go through the circumstances that we're going through. Recuerde, la fe Remember, faith agrada a Dios, pleases God, cree que hay Dios believes that y there's que a God, Dios es galardonador de aquellos que le buscan. and believes that God gives to those that ask. No hay problema con agradar, There's no problem with pleasing no hay Him. problema con creerle, There's no problem with believing pero hay Him. problema por entender como galardonador de parte de Dios como respuesta a nuestro nivel de fe. But there is a problem in understanding how He gives in regards to our level of faith. O sea, la fe agradable Which means the faith that pleases cree Him que Dios provee believes that God provides una recompensa a reward más allá de lo normal beyond what is normal cuando lo buscamos con diligencia, responsabilidad y perseverancia. when we act with diligence, responsibility, and we persevere. ¿Te das cuenta? Do you realize this? Galardonador no es responder a tu necesidad inmediata. To give means that He answers to your immediate need. Galardonador va a más allá de lo que tú estás esperando. That He gives you means that He goes beyond what you're expecting. ¿Qué hizo Noé por la fe? What did Noah do by faith? Diga conmigo, ¿qué hizo Noé por la fe? What did Noah do by faith? ¿Qué hizo Noé por la fe? What did Noah do by Construyó faith? un arca. He built an ark. ¿En qué se convirtió Noé para realmente condenar la actitud del mundo en que vivía? What did Noah become to truly condemn the world in which he lived? No solamente Dios lo llamó para ser un constructor de arca, God did not simply call him to build an ark, sino que Noé se convirtió heredero de la justicia que es por la fe.
But Noah inherited justice and righteousness that is through faith. Construye el arca, Build the ark, pero por medio de su obediencia y fe establece justicia y juicio al mundo. but through his obedience and faith he establishes righteousness and justice in the world. Lo podemos ver así con tantos hombres de Dios en el Antiguo Testamento. And we can see this with many men of God in the Old Testament. Y eso lo vamos a mencionar en otra oportunidad. And this we will mention it in another opportunity. Entonces, la fe de la cual la Biblia habla y se nos revela en esta mañana, So the Bible that the faith that the Bible speaks of and is revealed to us this morning, la fe es segura. faith is secure. ¿Por qué es segura? Why is it certain? Why is it secure? Y esto lo hemos oído hace unos días. And we heard this some days ¿Por qué la ago. fe es segura? Why is faith certain? La fe es segura Faith is certain and porque secure nadie me puede separar de Cristo. because no one can separate me from Christ. Si algo me pudiera separar de Cristo, If something could separate me from Christ, mi fe es insegura. then my faith would be La fe es insecure. segura por cuanto no hay nada que me pueda separar del amor de Cristo. Faith is secure because nothing can separate me from Him. O sea, estamos plenamente convencidos. So we are fully convinced, Eso se necesita entender lo que Dios dice en su palabra. and we need to understand what God says in His Word Eso se necesita de confianza absoluta to have absolute, complete trust, para entender todo lo que Dios dice según Filipenses 1:6. to understand everything that God says according to Philippians 1:6. Y eso que nosotros tenemos que tener seguridad. And this is what we need to have certainty in. Pero también la fe no solamente me ayuda a tener una fe segura, But faith not only helps me to have a secure faith, sino a saber que puede combatir el temor but to know that it can fight fear con esa fe segura. with that faith that is secure. ¿Te das cuenta cómo Pablo aconseja a Timoteo? Do you realize how Paul ¿Cómo le advises aconseja? how he advises him? Dice Pablo And Paul says a Timoteo, to Timothy, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. but I am not ashamed because I know in who I believe. Y estoy seguro que eres poderoso para guardar mi depósito para aquel día. And I am certain that he is powerful to keep my deposit for that day. Y esto realmente es algo bien profundo lo que Pablo le está escribiendo a Timoteo. And this is deep what Paul is writing to Timothy. O sea, lo que está diciendo de una forma clara So what he's saying clearly es que por cuanto la fe que Pablo enseña a Timoteo es segura, is while the faith that Paul teaches Timothy is a faith that is secure, hay unas convicciones internas en nuestro interior que son inalterables. there's internal conditions inside of us that cannot be altered. Usted está convencido You are convinced, plenamente. fully convinced, O sea, la fe es segura. which means faith is secure. Número dos. Number two, La fe convence. faith convinces. ¿Qué es convencimiento? What does it mean? What does convincement mean? Viene cuando nosotros consideramos que todo lo que la palabra de Dios dice It comes when we consider that everything that the Word of God says, respecto a lo que dice in regards to what it y says, por lo que dice and because of what it says, es realmente verdad. it is truly true. Porque tenemos la palabra escrita Because we have the written Word, y tenemos la palabra hecha carne que fue Jesucristo mismo. El verbo se manifestó a este mundo. and we have the Word made flesh that was Jesus Christ Himself. O sea, me convence y estoy plenamente seguro Means it convinces me and I am fully porque secure, la certain, combinación de la palabra escrita de Dios because the combination of the written Word of God y la palabra revelada por medio de Jesucristo and the Word revealed through Jesus Christ ha logrado afirmar en ti y en mí una gloriosa y verdadera convicción de quién es Dios. has accomplished to affirm in us a glorious conviction in Jesus. Entonces la fe es segura. So faith is certain. Entonces la fe, ¿qué más es? So what else is faith? La fe me convence plenamente. Faith convinces me fully. La fe me aferra. Faith affirms me. Estoy aferrado a algo. I am holding on tight to something. Y cuando estoy aferrado a algo, And then when I'm holding on tight to something, esa palabra es entendible de una forma muy clara. the word is understood very clearly. Pablo siempre utilizaba en casi todas sus epístolas Paul always used in almost all of his letters una palabra que él usaba con frecuencia. a word that he used frequently. Dice cuando el apóstol estaba comenzando su escrito en cada epístola, And it says that when the apostle was beginning to write in each one of his dice letters, saluda a la iglesia. it says greet the church. A veces Pablo instruía a los creyentes a saludarse.
Sometimes Paul instructed the believers unos to greet a each other, otros. to greet one another. Esta es la palabra que hacemos referencia. And this is the word that we make reference to. Voy a ver. ¿Qué significa aferrarse? What does it mean to take a hold on? Y esa misma palabra utiliza Pablo cuando dice saluda. And that same word is used by Paul Salúdense. when he says greet each other. La palabra dice saludarse unos a otros. The word says greet one another. Esta es la palabra en la que Pablo hace referencia. And this is the word that Paul makes a reference to. Orlando, ven aquí. Rubén, ven acá. Entonces, So then, cuando Pablo habla when Paul speaks acerca de cómo aferrarse a la fe, about how to hold on tight to the utiliza faith, la misma palabra cuando dice aferrarse a la fe, utiliza la misma palabra cuando dice saludarse. he uses the same word as when he says greet each other. Le demos la bienvenida. Well, let's welcome each other. ¿Qué significa eso? What does this mean? Esa palabra, This word, es verdad que hoy en día con tanta inmoralidad que hay, it's true that today with so much immorality, algunos la malentienden. some misunderstand it. La malentienden. They misunderstand it. Por ejemplo, For example, yo le digo un ejemplo práctico, I'll give you sencillo. a practical, simple example. Cuando nosotros vinimos de España When we came from Spain, y llevaba a Esteban al colegio, and we would take Esteban to al bajar school. Esteban del colegio, As Esteban would tenía 12 años, go to school, he was 12 years old. me despedía y le daba un beso. Me despedía y le daba un beso. I would say goodbye to him and give him a kiss. Pero pasaron los meses But the months passed, y cuando ya tenía 13 años, and when he was 13 years me dijo, old, papá, no me des más besos. and he said, don't give me a kiss anymore. ¿Qué piensa la gente? What will people think? A mí no me importa lo que piense la gente, yo soy tu padre. I don't care what people think, I am your father. Y eres mi hijo hasta que parta de la tierra. And you're my son. El problema The problem is que no sabemos distinguir that we don't know to distinguish entre palabra de Dios between the word of God y sistema inmoral and immoral system de las naciones y la perversidad de degradación. of the nations and the perversion. Entonces venimos a la iglesia So then we come to the church y tenemos cierto reparo. and we have certain things. Ay, ¿qué me van a decir? Oh, what are they going to Si say? una hermana le da un beso a otra hermana o le abraza, ¿qué va a pensar? If a sister gives a hug or a ¿Qué va a kiss to pensar another si one, yo le doy un abrazo a algún hermano? what happens? What are they going to think if I hug a brother Rompe costillas. that breaks his ribs? Entonces, la gente siempre está pensando más en lo que la gente dice So people are more thinking about what other people say y no en lo que la Biblia dice. and not what the Bible says. Yo he saludado a gente y sigo saludando a gente aquí I have greeted people and I will que cuando continue los voy a greeting saludar people, parece que estoy abrazando un palo that when I'm about to greet them, it seems porque like son I'm como un hugging, bloque de hielo. because they're like a block of ice. Entonces Pablo dice, So then Paul says, aférrate a la fe. take a hold tight of faith. Aférrate a la fe. Hold on tight to La faith. palabra griega en esa palabra And the Greek word in nos this da a word entender algo muy profundo. allows us to understand something very deep. ¿Abrazarías tú a un ser querido? Would you hug somebody that you love? ¿Abrazarías a un ser querido? Would you hug somebody that you love? ¿Abrazarías tú a tu hijo? Would you hug your son? ¿Abrazarías a tu hijo? Would you hug your son? ¿Me abrazarías a mí como pastor? Would you hug me as a pastor? Ah, no, usted es pastor. Oh no, you're Usted a no, pastor. mijo. Pero que Pablo está diciendo aquí, But what Paul is saying here, que yo tengo que aferrarme, significa abrazar, that I need to take a hold tight of, saludar hug, a la fe, to embrace, to greet tratar faith. que las promesas de Dios Try so that the promises of God sean y se apropien de nosotros y nosotros apropiarnos de esas promesas. take a hold of us and we take a hold Cuando of Pablo those dice promises. aférrate, When Paul says take Es a esto. hold of, es esto. Abre tus manos. No te quedes así. this is what it means. No. Palmeada no. Palmeada no. Es así. Eso es aferrarse de la fe. That is what it means to take a hold of faith. Eso es aferrarse de la fe. That is what it means to take a hold of faith. Cuando tú abrazas, envuelves
envuelves When you embrace, you involve, lo que te pertenece. you wrap around what Ay, belongs yo to you. tengo fe. Oh, I have faith. Ay, sí, yo tengo fe. Soy un hombre de fe. Oh, yes, I am a man of faith. Mujer, hombre, ¿abrazas la fe? Man or woman, do you embrace faith? Mira, cuando yo doy un abrazo a una persona, no a todo el mundo, Look, when I hug someone, not everyone, porque también tengo que distinguir y discernir por el Espíritu. because then I also need to distinguish No voy a dar un and abrazo a discern uno que me va a pegar demonios. by the Spirit. I'm not going to embrace somebody that is going Yo to. discierno en el Espíritu y give me tengo que demons. tener discernimiento en el Espíritu. I discern by the Spirit. And I need Tengo to have que saber discernment in the realmente Spirit. quién y no. I need to know who to Ahora, cuando embrace yo and who not abrazo to. a un ministro de la iglesia, a un anciano, Now, when I hug a minister of the en la church, an forma elder, que él me responde, the way that he responds para to mí me, un termómetro de saber cómo está su nivel de fe. for me, it is a thermometer to know how his level of faith is. Parece duro lo que estoy diciendo. It seems hard what I'm saying. Cuando tú tienes amor incondicional por tu hijo When you have o tu hija, unconditional love for your son, your daughter, tú le abrazas do you hug them? y no quieres soltarlo You hug them and you don't want to let them go porque es parte de ti mismo. because it's part of you. ¿Me está entendiendo? Es Are you parte de ti mismo. understanding? It's La part of fe you. es parte de nosotros. Faith is part of us. Tenemos que abrazar la fe. We need to embrace faith. No tenerla de palabra, no tenerla de historia, no tenerla simplemente como una temática. Ya termino en esto, ya termino. Not have it like as if it was just a Entonces word. la fe, So then faith, claramente hablando, clearly se speaking, tiene que pegar a nosotros. needs to become stuck to us. Yo no sé por qué el apóstol Fernando comenzó con este tema, porque creo que todo el mes de diciembre voy a hablar sobre este tema. I don't know why Apostle Fernando started with this topic, because I believe that throughout December I will speak about it. Porque Dios nos está revelando algo. Because God is revealing something. Dios nos va a colocar 2015 con una plataforma sólida en saber lo que Dios está a punto de hacer. 2015, God will establish a platform, a solid platform of what God is about to do. Y finalmente termino, no el mensaje, esta parte, And finally, I conclude not the message, but this part. lo que estaba diciendo también, la fe confiesa. Faith confesses. La palabra confesar, The word to confess viene de una palabra griega que siga homologueo. that comes from a Greek word that means Y la homologeo. palabra homologueo And the word homologeo significa dar consentimiento, means to give consent, asumir compromiso to assume commitment, y dar reconocimiento. and to give acknowledgement. Es como una obligación. It is like an obligation. Es como el firmar de un contrato. Gracias, hermano. It's like if you sign a contract. Cuando está por comenzar una construcción de un edificio. When a construction of a building is about to start. Rubén, ¿tú sabes lo que es firmar un contrato de construcción de edificio? Ruben, you know Edwin what it también means? sabes. Hay muchos que saben lo que es decir, tú no puedes comenzar a construir un edificio si primero no hay un contrato firmado, ¿sí Which o no? means you cannot build the building unless there is a contract that was ¿Alguno de signed. ustedes comenzarían a edificar un edificio sin un contrato firmado? Would you begin to build a building if there is no contract? Cuando la Biblia dice que tú confiesas después de creer y después de actuar, confiesas, When the Bible says that after you believe and after you act on it, you es confess. como un contrato que a ti te entregan y te dan en las manos, It's as if it was a contract that was given to you, placed in your que hands. ya ha comenzado lo que tú has creído y lo que tú has actuado. That what you believed and what you acted on already began. Por eso el Señor dice, aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de mi Padre. That's why the Lord says, whoever confesses me in front of men, also the Son of Man will confess him before my Father. ¿Qué significa confesar? What does it mean to confess? Estar en la sintonía de Jesús. It's to be in tune with Jesus. Dice Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Jesus says, of the abundance of the heart, the mouth speaks. Nosotros somos llamados a confesar a Jesucristo, We are called to confess Jesus Christ, a este crucificado. He who was crucified. Pero hemos de confesar, But we are to confess, hemos de hablar we are to speak, que tenemos un Jesús vivo, that we have a living que Jesus, tenemos un Jesús real, that we have a real Jesus, que no es una historia, that He is not a story, no es una religión, that He's not a religion. es Jesús resucitado, viviendo
y activamente actuando. He's the Jesus that was resurrected, that is alive and actively working. Cuando yo confieso, When I confess, yo le estoy declarando al diablo, I am declaring to the diablo, devil, hay un contrato firmado devil, there is a contract that was signed entre el Señor a quien amo between the Lord that I love y mi persona que es el que sirve. and my person that is the one that serves him. Confiesa, Confess. cree, actúa, confiesa. Believe, act on it, Aleluya, confess. aleluya, confiesa. Hallelujah, confess. Da consentimiento. Give consent. Asume compromiso. Assume commitment. Reconócele al Señor en todos tus caminos. Recognize the Lord in all your ways, Y entonces todo te saldrá bien and all will go well, y serás prosperado en todo lo que emprendas. and you will be Ponte de pie. prosperous in everything that you Ponte do. de pie en esta hora. Stand on your feet. Dios es maravilloso. God is amazing. Wow, tanto que hablar de la fe. So much to talk about Y faith. solamente he hablado una milésima parte, tanto que hablar de eso. And I only spoke a small part, and it's so Ahora much to talk no about. se olvide que vamos a llegar a un momento cuando vamos a predicar lo que es el fruto de la fe y lo que es el don de la fe. Now don't forget that the time will come when we will preach about the fruit and gift of faith. Padre, yo te adoro y te glorifico en esta mañana. Father, I worship and glorify you this morning. Yo te doy honra y gloria a ti porque tú eres el Dios de milagros. I give honor and glory to you, the God of Eres miracles. el Dios de proezas. You're the God of wonders. Eres el Dios de maravillas. You're the God of El wonders. Dios que no te mudas ni te cambias. The El God Dios does not change. todopoderoso. The God Almighty. Que actúas poderosamente. That acts Que te powerfully. manifiestas poderosamente. That manifests powerfully. Padre, Father, gracias. thank you. Gracias porque cuando tenemos fe, Thank you because when we have faith, podemos aprender a pelear la buena batalla de la fe we can learn to fight the good battle of faith, para saber que esa fe debe de agradarte. to know that faith must please you. Esa fe debe de convencernos plenamente, tener convicción plena. That faith must convince you, have full Esa conviction. fe, Señor amado, entiende y cree que tú eres un Dios real. That faith, Lord, understands and believes that you're a real Esa fe God. confiesa todo lo que recibimos de ti. Confesses everything that we receive from you. Oh, en el nombre de Jesús, Oh, in the name of Jesus. extiende tu mano de poder y de autoridad. Extend your hand of power. Glorifícate sobre cada oyente en esta mañana, Be glorified over every believer this para que morning. puedan reconocer que tú eres Señor y Rey de sus vidas. So that they can recognize that you're the Lord and En King el of nombre their de lives. Jesús. In the name of Jesus. Mantengan sus ojos cerrados, por favor, Keep your eyes closed. en plena comunión e intimidad y relación con Dios. In full communion and intimacy and En esta relationship mañana, with God. This morning, En este mediodía, tú que has oído la palabra, this midday, you that tú have que heard has the oído word, este mensaje de parte del Señor, you that heard the message from the Lord, tú que has escuchado en dónde y en quién depositar una fe inamovible, you that heard where to deposit a faith that cómo is pelear unmovable. una batalla de dimensión de fe, How to fight a battle of dimensions of cómo faith. poder creer y cómo poder entender que Dios es real How to believe that God is real. y que Jesús hizo todo lo que fuera posible para para que tengas vida eterna. And that Jesus did everything possible so that you can have eternal life. Amigo, amiga, hombre o mujer que estás aquí en esta hora, Friend, man or woman that is here no in this importa la hour, edad que tengas, it doesn't matter how old you este are. es un momento indispensable para que entiendas el amor de Dios a favor de tu vida. This is a moment for you to understand the love of God in favor of your Posiblemente life. has creído en Dios, Perhaps you believed in God, pero nunca has tomado en cuenta la necesidad de acercarte e invocar a Jesucristo, que es el Señor Dios que ha provisto para salvar tu vida. but you never understood that you need to come closer to Jesus Christ, the Lord. That Lo puedes provides for hacer your en esta life. mañana. You can do it this morning. No me tienes que decir nada, yo no No. te voy a preguntar nada, solo quiero orar y clamar a Dios por tu vida. You don't need to say anything. I will not ask you anything. I just want to pray to God for your life. Sencillamente yo te invito en esta mañana, si has oído esta palabra y este mensaje, I simply invite you this morning, if you have heard this y word and anhelas message, reconocer a Jesucristo como tu verdadero Señor y Salvador, and you desire to know Jesus Christ as your true Lord and Savior, el único que te puede dar vida y vida en the abundancia, only one that can give you life and life in abundance, el único que puede cambiar y transformar tu vida para siempre, the only one that can change and transform your life forever, el único que puede venir y darte respuesta a tus interrogantes. the only one that can come and give you an answer to your questions. Si estás escuchando esta palabra, If you're listening to this word, hazlo de todo tu corazón. do it with all your heart. Recuerda que voy a orar por ti al Señor. Remember that I'm going to pray for Lo you que to tienes the que hacer Lord. sencillamente donde quiera que te encuentres, All you need to do is that wherever you are, levanta una de tus manos. lift up one of your hands. Levanta tu mano donde quiera que te encuentres. Si Lift up your hubiera hand. en esta mañana, donde quiera.
If there's En la anyone parte here, aquí izquierda, en la parte del medio, en la parte del costado, donde quiera, o cualquier persona que anhela recibir a Jesús. if there's anyone here that desires to Confesar que Él es el receive Jesus, Señor y Salvador de su vida. to confess that He is the Lord and Savior El of your único life, que tiene vida y vida en abundancia. the only one that has life and life in abundance. Dios bendiga la mano que se levanta en la parte de atrás. Si God hubiera alguna bless the otra vida hands in más the back. también. Donde quiera. Wherever you are, Yo quiero que cada persona que en esta mañana anhela de todo corazón recibir a Jesús, I want that no tenga everyone temor. that desires to receive Jesus, No tenga temor. do not be afraid. Simplemente venga aquí adelante. Simply come to the Queremos front. orar por usted aquí de cerca, We want to pray for you, sea hombre o mujer. man or woman, Toda la iglesia orando, por favor. the entire church Cuando praying. pase adelante, gloria al Señor, algún ministro, gloria al Señor, anciano, ora por la persona mientras sigo orando. The minister, Levanta the elder tus will manos. pray. Mientras Lift up your hands. cualquier persona pase, levanta tus manos. Lift up your hands. Padre, en el nombre de Jesús, cualquier persona que esté enferma, Anyone that's con sick, dolencias, malestares, virus, bacterias, virus, cualquier sea bacteria. el nombre de enfermedad que usted tenga, crea que el Señor es poderoso para sanarle. whatever the infirmity, believe that the Lord is powerful to heal you. A toda aquella persona que anhela con todo su corazón creer que el Señor tiene poder para sanarle. Everyone that desires with all their heart De and believes that the cualquier Lord has enfermedad, power to heal de you of cualquier any dolencia, any malice, de cualquier malestar. any malice. No tenga temor, venga adelante. Vamos a orar antes de irse usted. Vamos a orar por todo aquel que necesita un milagro de fe. Do not be afraid. We're going to Un pray for milagro de anyone that fe. needs a miracle of faith. Un milagro en su vida. Anyone that needs a Aleluya. miracle. Adoremos al Señor. Demos gloria a Él. Aleluya. El hermano Humberto luego pasa adelante y la hermana Blanca también. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Aquí, aleluya, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos. Todo el que esté enfermo, enferma, crea que el Señor tiene poder para sanarle en esta hora. Believe that the Lord has power Vamos to a heal orar you. para que la mano del Señor sea extendida. El poder del Señor pueda ministrar en su vida, en su cuerpo ahora mismo. That the power of the Lord can minister you. Él tiene poder para sanarle de cualquier enfermedad, de cualquier virus, bacterias, Power dolor, to heal you from any malestar. infirmity. Ponga su fe y su confianza plenamente en el Señor de gloria. Aleluya. Ponga su fe y su confianza en el Señor. Put your Aleluya. faith and trust in